Bueno, y como lo vieron en la portada, este video tiene un título muy particular y es de que llevamos 36 años haciendo lo mismo. Y me encanta tocar este tema porque lo vemos en las redes sociales como los equipos de emergencia discuten todo el tiempo sobre cuáles son las maniobras más actualizadas o si esto está bien o no está mal o dejar de hacer algo que ha ido evolucionando con el tiempo. Pero siempre tenemos que partir de dónde sacamos la información como tal. Y hablemos con datos reales acerca. Novena edición del PHTLS, ¿sí? De la cual vamos a explorar más adelante en este video todo el algoritmo o el flujograma de las indicaciones para la restricción de la movilidad espinal, y realmente ese es el único cambio que van a encontrar en los 36 años de trabajo de este flujograma, en donde cambiaron el título y eliminaron la segunda o la primera nota que encontrábamos aquí, que tiene que ver con los temas de cuáles son los traumatismos preocupantes en el paciente. Entonces lo podemos ver, novena edición del PHTLS, ¿sí? Vemos la edición de la octava, en donde efectivamente se llamaba indicaciones para la movilidad de la columna y teníamos la nota de cuáles son los mecanismos de lesión que se fueron eliminando para la novena edición. Pero es muy curioso porque les mostraré más adelante de que a pesar que lo eliminan del flujograma, lo dejan incluido más adelante en la lectura, así que en el fondo no eliminaron absolutamente nada respecto a cuáles son los mecanismos de lesión. Octava edición, ¿sí? Y hablamos de que ya la octava edición para el 2016 y la novena edición para el justamente 2020. Aquí vemos ya séptima edición, donde el flujograma sigue tal cual, le agregaron colores en la octava edición, pero tenemos exactamente el mismo flujograma y hablamos del 2012 para la edición séptima como tal del PHTLS. Vamos a la sexta edición para el 2006, 2007 como tal, en este caso 2007, la que tengo aquí, en la que vemos que el flujograma es exactamente el mismo para la séptima y sexta edición, donde no tenemos ningún cambio en particular. Aquí tenemos sexta edición del programa de PHTLS, ¿sí? Y nos vamos a la aparición por primera vez del flujograma, ¿sí? Que conocemos como tal, que fue la edición de la quinta edición, ¿sí? Del programa de PHTLS, y esto sucede para el 2004, en este caso el libro que tengo, que es la edición en español, ¿sí? En donde apareció por primera vez en el libro el flujograma. Y aquí las personas dicen que el flujograma lo venimos manejando aproximadamente desde el 2004, ¿sí? Y no vemos ningún cambio entre el 2004 y el 2020, solamente el título. Pero esto no es del todo cierto, ¿sí? Porque tenemos la quinta edición y si seguimos explorando un poco más a profundidad, vemos que para la tercera edición, para la cuarta edición, disculpen, del programa de PHTLS, el 99, ¿sí? Ya justamente el flujograma no existía, pero los criterios, ¿sí? Que se los dejo acá, grandes para que los puedan mirar, justamente son los mismos criterios. Si los sacáramos de la lectura y los pusiéramos en un flujograma de fácil visualización. Entonces, desde justamente 1999 venimos hablando lo mismo y haciendo lo mismo, ¿sí? Cuarta edición del PHTLS. Pero no es tan cierto. Vámonos a 1994, donde la tercera edición del PHTLS justamente, sí, ya tenía exactamente lo mismo que mostraba para las ediciones, para la cuarta edición. Y aquí en la tercera edición ya lo tenía, y estamos hablando de 1994, en palabras como lo hace la cuarta edición, pero sin llevarlo a un flujograma, ¿sí? La tercera edición del PHTLS. Y si nos vamos más profundo en la historia, 1990, ¿sí?
justamente teníamos los mismos criterios que usamos hoy en el flujograma de evaluación del paciente y estamos hablando de la década de los 90, ¿sí? Esto es la segunda edición del PHTLS. Y si quieren abundar en la historia, vámonos más al fondo de la historia, 1986. Justamente estamos hablando de los mismos criterios, ¿sí? Traducidos y llevados de una u otra manera a un flujograma que estamos acostumbrados y hablamos de 1986, primera edición del PHTLS. 36 años haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Pero somos nosotros los que tenemos que usar algo muy interesante y es el juicio clínico, ¿sí? De la atención de nuestros pacientes en trauma que necesitan una adecuada restricción de la columna vertebromedular. Bueno, ya a lo que nos interesa, hablemos acerca de las indicaciones para la restricción del movimiento de la columna vertebral. Vamos a tocar este flujograma o algoritmos que nos entrega la novena edición del PHTLS en su edición del 2020, ¿ok? Así que, pues partimos. Se puede usar el mecanismo de lesión como complemento para determinar las indicaciones de restricción de la movilidad vertebral. El punto clave es que una valoración física completa, acompañada con un buen juicio clínico, guiará la toma de decisiones. Y que sí que me gusta esta palabra del juicio clínico, porque realmente el tema de la restricción de movilidad vertebral es un tema para expertos, es un tema donde tú no puedes ser un novato en el área de atención prehospitalaria enfocada en trauma y pretender sacar un juicio clínico donde no has tenido eventos traumáticos en los que te toque que tomar decisiones importantes sobre el paciente. Así que es importante combinar cada una de ellas para que sea lo mejor posible. Y como ya se los había mostrado anteriormente, pues el cambio de el título para la novena edición, ¿no? Porque no es que haya cambiado muchísimo en los años anteriores, como se los mostré hace poco. Así que hablamos de indicaciones para la restricción de la movilidad vertebral y partamos con el primer punto. Hablemos de los traumatismos contusos con un mecanismo de lesión preocupante. Justamente esta palabra de lesión preocupante ya les había mostrado en imágenes anteriores que lo teníamos justamente casi en este lado del algoritmo, ¿bien? Y hay que entender muy bien qué es una lesión preocupante, ¿bien? Especialmente, ¿por qué? Porque el PHTLS en la novena edición lo sacó totalmente de la parte inferior, ¿sí? Y es aquí donde ya notamos que hay un cambio en el flujograma, en el algoritmo como tal, pero entender el por qué decidió sacar la palabra de lesión preocupante. Y recuerden que cuando queríamos detallar sobre los mecanismos de lesión, tocábamos este tema de que era cualquier mecanismo que produce un impacto violento en la cabeza, cuello, torso o pelvis en el paciente. Los incidentes que suscitan aceleración o desaceleración súbita o fuerzas de flexión lateral en cuello o torso. Bien, cualquier caída, sobre todo en personas de edad avanzada, y eyección o caída en cualquier dispositivo de transporte motorizado o no motorizado. Hablaba de patinetas, monopatines, bicicletas, vehículos de motor, motocicleta o vehículos recreativos, y víctimas de accidentes de clavado en aguas poco profundas. Entonces, justamente, pues yo creo que fue muy acertado que lo retirara de este punto, porque si hablamos un poquito de actualización, simplemente, pues, si nos íbamos a encontrar un punto de lesión preocupante, pues veíamos que una persona que puede estar en un monopatín, una patineta, con simplemente caerse, ya tiene un trauma contuso. Quiere decir que
Antiguamente pensábamos que era una indicación para inmovilizar este tipo de pacientes. Entonces, partimos con hablar de la alteración del conocimiento y usan el sistema de la escala de coma de Glasgow con puntuaciones inferiores de 15. Desde mi punto de vista, yo soy muy crítico con este punto de la escala de coma de Glasgow por dos cosas muy particulares. La primera, sí, es que hay que aceptarlo. Los proveedores en atención prehospitalaria cometen muchísimos errores en usar la escala de coma de Glasgow. Primero, no la saben, ¿sí? Creen que la escala de coma de Glasgow es una herramienta para memorizar y no es así. Es una herramienta para aplicar un juicio clínico. Entonces, erróneamente le enseñamos a todos los participantes de los programas de entrenamiento en trauma a que se aprendan esto como si fuera una tarea de matemáticas. Y no es una tarea de matemáticas, es realmente aplicar el juicio clínico sobre la exploración del paciente, hacerle preguntas asertivas para entender dónde hay un punto de la disminución de la escala de coma de Glasgow. Y si me lo preguntan a mí me gusta mucho más aquí entender que si yo tengo alteraciones en el ADVIT del paciente, es decir, alteraciones ya directamente en que no encuentro un paciente que no está alerta, que me responde al estímulo verbal o que me responde al estímulo físico, o un paciente inconsciente que lo relaciono con traumatismo contuso, pienso que puede ser una indicación de la restricción de movilidad. Pero aquí viene mi segundo punto. La escala de coma de Glasgow es una herramienta neurológica en la exploración diseñada para el trauma craneoencefálico. Punto. Quieran discutir o no quieran discutir, lo quieren usar en todo, ¿verdad? Quieren calcular alteraciones en pacientes en eventos cerebrovasculares, quieren calcular cuándo entubar al paciente. Falta que la escala de coma de Glasgow también la quieran usar hasta para los síndromes coronarios en los pacientes y no está bien, ¿ok? Voy a continuar y siempre me gusta dejar eso con interrogación y es, aquí hay una falencia en cuál es el entrenamiento de los proveedores el día de hoy, ¿sí? A la actualidad, sobre la verdadera exploración de la escala de coma de Glasgow. Ni siquiera saben realmente cuáles son los estímulos físicos permitidos dentro de la evaluación de la escala de coma de Glasgow. Bien, vemos, ejemplo, para no ir muy lejos, porque podríamos abrir otro debate sobre eso, ver cómo utilizan sus nudillos para frotar el esternón de los pacientes. Y ya yo cuando veo eso digo, ok, aquí alguien ya no entiende qué es la escala de coma de Glasgow. Voy a seguir avanzando y si el paciente presenta alguna alteración, una disminución de un punto, podría estar solamente confuso, tal vez le ponemos 14-15, ¿sí? 14 sobre 15, pues efectivamente procedemos a inmovilizar y buscar el transporte rápido según el esquema de las indicaciones de restricción que nos entrega el programa de PHTLS. Si el paciente no presenta ninguna alteración, vemos cómo pasamos a esta parte de la exploración física del paciente, que es fundamental. Por eso siempre le digo a los participantes, oye, tu primera intervención tal vez en un paciente que tenga un trauma contuso y tú sospeches que hay un mecanismo de lesión, solo haz una inmovilización manual del paciente, tranquiliza al paciente y evita los movimientos bruscos y después empieza a explorarlo. Haz preguntas, toca al paciente antes de montarle un collar cervical a tu paciente. Así que miren que la primera pregunta que nos hablan que tenemos que buscar en el paciente es dolor o hipersensibilidad raquídeos. Quiere decir que te va a tocar que palpar muy bien toda la estructura en el paciente, en esta parte, la parte cervical, empezar a palparlo, buscar manifestaciones o déficits neurológicas en el paciente, bien, y deformidades anatómicas de la columna vertebral. Entonces, hay que preguntarle a los pacientes, ¿te duele? ¿No te duele? Palparlos adecuadamente, empezar a buscar parestesias, mirar la movilidad de los 4 miembros
en él, tanto los superiores como inferiores, y empezar a identificar si efectivamente tienes un foco neurológico que te haga sospechar de que ese trauma contuso con el mecanismo de lesión preocupante puede estar causando alguna alteración neurológica. Quiere decir que para este punto, si fuesen positivos, bien, pues vamos a inmovilizar y buscar el transporte. Si el paciente no le está doliendo, ¿sí? No hay hipersensibilidad, no hay parestesias, no hay alteraciones neurológicas, no hay deformidad anatómica de la columna vertebral, pues definitivamente, ¿sí? Hay que pasar a la parte de lograr la comunicación con una anamnesis un poco más profunda. ¿Por qué? Porque partimos con lo que se conoce como tóxicos o la presencia de alcohol y drogas en el paciente. Entonces, sabemos que un paciente en presencia de alcohol y drogas, pues en muchos casos puede ser un paciente no confiable. Y hablamos de no confiable porque sabemos que de entrada su sistema nervioso central ya no funciona igual, ya está deteriorado, está deprimido. Es un paciente que tal vez no te diga la verdad sobre lo que estamos evaluando. Tú puedes palpar su columna cervical, preguntarle si hay dolor, te dice que no, esperas 30 segundos, vuelves a palpar y te dice que sí. Tú ya no sabes lo que está pasando con este tipo de pacientes. Así que es una de las indicaciones que tenemos que sospechar de que posiblemente vamos a pasar al proceso de inmovilización con estos pacientes. Pero este dato por sí solo es muy contradictorio y aquí podemos, las personas que están escuchando este video, de pronto estarán de acuerdo conmigo o no, pero por sí solo pensemos en un paciente, ¿sí?, que está bajo el efecto del alcohol o las drogas. Tú le montas un collar cervical a este paciente porque estuvo en un traumatismo contuso, con un mecanismo de lesión preocupante, y sabemos hoy por hoy que los collares cervicales son perversamente, ¿sí?, malos sobre las posibilidades de que ese paciente no pueda controlar su vía aérea, aumente la presión intracraneana. Sabemos de que estos collares cervicales pues aumentan el riesgo de broncoaspiración. Y tú normalmente en un paciente alcohólico con drogas en posición supina, con los movimientos de aceleración y desaceleración de la ambulancia, pues de seguro puede ser un paciente que va a vomitarte en el camino y te va a tocar que estar sometido a hacer maniobras y hacer varias cosas con él, y esto siempre me lo cuestiono y puede poner en riesgo mucho la parte de la vía aérea en los pacientes. Después hablamos de las famosas lesiones distractoras y el algoritmo nos entrega este número 1, vamos a ir a revisarlo, y hablamos de qué es una lesión distractora y nos dice que es cualquier lesión que pueda afectar la capacidad del paciente para apreciar otras lesiones. Ejemplos de lesiones que distraen incluyen las fracturas de un hueso largo, típica fractura de fémur. Yo le enseño siempre a mis participantes, cuando tú veas un fémur en una escena expuesto, piensa que hay un intercambio de energía súper alto, ¿bien? Y es un hueso o así se expresa muy doloroso la lesión. Y esto va a hacer de que se genere lesión distractora, ¿bien? Una lesión visceral que requiere manejo quirúrgico, una laceración grande, lesiones en retiro de guantes o aplastamiento, ¿sí?, grandes quemaduras, en sí todo lo que pueda generar distracción. Podríamos meter aquí hasta una amputación de extremidad. Entonces vas a tener un paciente que tal vez no te colabore muy bien con los puntos anteriores. Entonces piensa un paciente que en la escena tiene una amputación, ¿sí?, o una fractura expuesta de fémur, y tú todo el tiempo le estés preguntando sobre los puntos anteriores. Señor, por favor, contésteme, ¿le duele el cuello? Y este paciente pues seguro te va a decir sí, me duele todo. Y tiene un alto nivel de dolor, y una lesión distractora puede desviar la atención del foco de lo que estás buscando en la exploración cervical en este caso. Después hablamos de la famosa incapacidad de comunicación, por eso le colocan un 2 acá, y hablan de que la incapacidad de comunicarse es cualquier paciente que por motivos no especificados antes no puede comunicarse claramente
de manera que participe de forma activa en su valoración. Entonces, pacientes, ejemplos de ellos, alteración del habla o la audición, y quienes solo hablan un lenguaje extranjero o niños pequeños en los que no puedas generar un enlace en la comunicación o en la anamnesis que estableces con el paciente. Entonces aquí, si tuviéramos alguno de los tres, pues efectivamente, bien, vamos a pasar a el proceso de inmovilización. Si no fuese así, ¿sí? No está indicada la inmovilización y transportar si fuese necesario para la exploración del paciente. Ya terminando la explicación del algoritmo, hablamos de el traumatismo penetrante en el paciente, porque aquí hablábamos de el traumatismo contuso en un paciente que tenga un mecanismo de lesión preocupante. Pero ¿qué pasa con los pacientes que tengan trauma penetrante en cabeza, cuello o tronco? Pues las tendencias modernas, ¿sí? Y en las actualizaciones de la novena edición nos hablan y nos colocan bien detallado que no está indicado la inmovilización y debemos proceder al transporte rápido porque sabemos que esta situación es una situación de manejo quirúrgico en la instancia hospitalaria y en el prehospital no. Pero de todas maneras, en eso hay que ser muy crítico porque lo vemos como una actualización, pero si vamos a leer detalladamente el programa de PHTLS, ¿sí? Justamente hablamos en este párrafo en particular y nos dice que las lesiones penetrantes en sí no son indicaciones de restricción de la columna vertebral a menos que haya un mecanismo secundario o una lesión medular. No debe aplicarse de manera sistémica la restricción de movimiento vertebral en los pacientes con lesiones penetrantes. Bien, pero entonces siempre queda en discusión, ¿sí? El juicio clínico. Entonces yo le digo a mis alumnos, oye, imagínate que tienes un herido de arma de fuego en cuello, entrada y salida, ¿verdad? Y, y tú decides colocarle un collar cervical, pues si el paciente no tiene alteraciones del nivel de la conciencia, no hay una indicación para inmovilizar ese paciente. Primero, si le pones un collar cervical a una herida de arma de fuego, pues te vas a dejar de preocupar las cosas importantes. Vigilar el sangrado o contener el sangrado, ¿verdad? Verificar la presencia de hematomas que puedan comprometer la vía aérea del paciente y, ¿por qué no?, que vuelva a sangrar como tal. Entonces, el collar cervical se convierte en un objeto que realmente vamos a perder la visualización de la columna vertebral. Así que no está indicado realizar este proceso de inmovilización en los pacientes y no lo advierte un poco más adelante el PHTLS. Y justo como parte de resumen, establecemos las indicaciones de restricción de la columna, ¿sí? Un cuadro bastante interesante que les dejo, donde pues nos habla detalladamente sobre los 6 puntos que debemos siempre pensar en el momento de decidir la restricción. Otro ejemplo que me gusta colocarle mucho a los participantes es decirles, oye, tú tienes un niño de 7 años de edad, ¿sí? O 10 años de edad, y se rueda por unas escaleras. ¿Lo inmovilizas o no? Y todos dicen, sí, claro, ¿por qué? Porque se rodó por las escaleras. Yo les decía, pues no, esa no es la indicación, porque no te he dicho nada acerca del niño. No te he dicho si tiene alteración de conciencia, no te he dicho si tiene dolor, si tiene cerebro neurológico, no. Ah, no, pero es que todo el que se rueda de una escalera hay que inmovilizarlo. Pues no, justamente es usar el juicio clínico y la exploración adecuada. Pero si yo te cambio la pregunta y te digo que hay un niño, y me voy a parar en el paso de drogas y tóxicos, que toma clonazepam, se roba el clonazepam del velador, del nochero, de su mamá, ¿verdad? Se intoxica y este niño hace deterioro del nivel de conciencia, se siente somnoliento y se rueda por las escaleras, ¿sí? Y ahora dime, ¿lo inmovilizas o no? Y me dicen de una, ah, sí, ahora sí. Yo le digo, ok, entonces vas entendiendo cómo funciona el algoritmo. ¿Por qué decidiste inmovilizar a ese niño? Porque era un paciente que estaba intoxicado en ese punto, no porque se rodó por las escaleras. Entonces, es importante ser muy, muy crítico
pero también entiendo a las generaciones nuevas, ¿ya? Porque en eso soy demasiado crítico e entusiasta, porque cuando veo estas peleas en las redes sociales, las veo como de personas que llevan años en atención prehospitalaria, ¿sí? Yo llevo ya 22 años en atención prehospitalaria y tal vez si me siento a discutir con otra persona que también lleve muchos años, podemos debatir un buen rato sobre el tema. Pero los viejos en atención prehospitalaria tienen que entender que las generaciones nuevas de alguna otra manera están llegando a aprender de esta evolución del pasado, ¿sí? Hacia dónde va el futuro de las indicaciones de restricción de la columna. Y somos demasiado tercos, demasiado exigentes o inflexibles, de que ellos tienen que entender que esto ha ido pasando y evolucionando como todas las cosas evolucionan en atención prehospitalaria. Bien, aquí vemos los signos y síntomas de traumatismo vertebral, una tabla que bastante también es interesante, donde podemos ver los puntos que se pueden analizar en signos y síntomas que pueden aparecer en el paciente como parte de las indicaciones de alteraciones neurológicas, la parte de deformidad, la parte de evaluación de dolor en el paciente. Así que con esto quiero dejarlos, invitarlos a que lean el libro de PH-TLS novena edición y bueno, esperar que nos trae las actualizaciones de la 10ª edición, esperando que nos traiga reales actualizaciones porque muchos quieren tener actualizaciones un poco más directas, que les digan qué hacer y cómo hacerlo realmente, hacia allá quieren apuntar en las nuevas tendencias. Espero les haya gustado, ¿sí? Estaremos haciendo más videos como estos, síganos si les interesa generar este tipo de debates y ha sido un gusto participar con todos ustedes.